Die Fahrt geht an der Atlantikküste entlang nach Vendée. Auf dem Bahnsteig der französischen Grenzstation erwartet der Führer den Chef der spanischen Regierung. Die Ankunft des Sonderzuges. Zum ersten Male begegnen sich hier der Führer und der Caudillo. Die Besprechung stand im Geiste der herzlichen und kameradschaftlichen Verbundenheit der beiden Nationen. Sie galt allen Problemen des künftigen Europa. No podía dar a Franco lo que Franco solicitaba. Y Franco solicitaba un extenso territorio en el norte de África que comprendía Orán y todo el Marruecos francés. Pero Hitler se daba cuenta que dar esto significaba que el propietario, entre comillas, de ese territorio, que era la Francia de Vichy, podría pasarse inmediatamente a la órbita inglesa. Por tanto, Hitler solo estaba dispuesto a ofrecer a Franco Gibraltar y pequeñas rectificaciones en las fronteras del Imperio francés, pero jamás darle el Imperio francés. Inglaterra no había sido vencida y Franco recelaba ante este hecho. Por tanto, no es de extrañar que todo estuviese condicionado a la concesión de esa petición. Entrar en la guerra implicaba un gran desgaste para el país. Hacía muy poco habíamos salido de una cruentísima guerra civil. La decisión, de hecho, la dio porque realmente hubo todo un intercambio de presiones mutuas muy grande. La dio el 7 de diciembre. Un tiempo después de este 23 de octubre, la dio el 7 de diciembre, fue un no definitivo. A partir de entonces, la relación entre ambos se torció. Aunque Franco, para mitigar un poquito ese malestar alemán, enviase en junio de 1941 al frente del Este lo que conocemos como la División Azul. Franco, piense usted que acabó muy enfadado la reunión de Hendaya. Dijo: los alemanes son unos perturbados y unos maleducados. Y Hitler dijo: con estos tipos no hay nada que hacer. Son frases textuales.